Ruth, la mujer moabita que cambió la historia bíblica. Imagínate a Noemí, una mujer que conoció la prosperidad en la tierra de Belén, que solía ser un lugar de bendición y abundancia. Pero un día, la vida de Noemí cambió por completo. Una gran hambruna azotó la tierra, y junto a su esposo Elimelec y sus 2 hijos, decidió buscar un futuro en Moab, un lugar que para ellos era completamente extraño. Dejar su hogar no fue una decisión fácil, pero la esperanza de una vida mejor los empujó a emigrar a esta tierra extranjera. Al principio, Moab parecía la respuesta a sus oraciones. Los campos eran fértiles y la vida, aunque distinta, era soportable. Noemí vio a sus hijos, Malón y Kelión, casarse con mujeres moabitas. Uno de esos matrimonios fue con una joven llamada Ruth, una mujer llena de vida y promesa. Sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo pronto se tornó en tragedia. Primero, la muerte de Elimelec golpeó con fuerza, dejando a Noemí viuda en una tierra que no era la suya. Pero el dolor no terminó ahí. La desgracia se agravó cuando Malón y Kelión también fallecieron, dejando a Noemí sin hijos, sin nietos y sin esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, Noemí se encontró sola, acompañada únicamente por sus 2 nueras, Ruth y Orfa. 3 mujeres, unidas por la desgracia, en una tierra que ahora les parecía desolada y sin futuro. Noemí, sumida en la amargura, escuchó que la hambruna en Belén había terminado y que el Señor estaba proveyendo de nuevo a su pueblo. Decidió entonces regresar a su tierra natal, pero sabía que el viaje sería duro y que no podría ofrecer nada a sus nueras. Con el corazón pesado, les pidió a Ruth y Orfa que regresaran a sus familias en Moab. Les rogó que se quedaran en su tierra, que buscaran nuevos esposos y que construyeran una vida lejos de la desdicha que ella arrastraba. Orfa, después de muchos llantos y besos, tomó la difícil decisión de quedarse en Moab, dejando a Noemí para buscar su propio destino. Pero Ruth, en cambio, hizo algo inesperado. Con lágrimas en los ojos, se acercó a Noemí y le dijo: «No me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Estas palabras resonaron en el corazón de Noemí como un rayo de luz en la oscuridad. Ruth no solo estaba eligiendo seguirla, sino también abandonar todo lo que conocía, su familia, su cultura, su hogar, e incluso a los dioses de Moab. Decidió abrazar la fe del Dios de Israel y permanecer al lado de Noemí como una hija para ella. La determinación de Ruth era clara, su lealtad era inquebrantable. Así, juntas emprendieron el arduo camino de regreso a Belén. Cada paso que daban en ese largo viaje estaba marcado por la incertidumbre y la pérdida, pero también por la promesa de un nuevo comienzo. Ruth sabía que no habría nada fácil esperándolas al final del camino. Sin embargo, en su corazón había una firmeza que le daba fuerzas para seguir adelante. Y aunque Noemí continuaba lamentando su amargura, Ruth veía algo más allá, una esperanza de redención que, aunque lejana, se mantenía viva. Al llegar a Belén, todo el pueblo se conmocionó al ver a Noemí regresar después de tantos años. Ya no era la mujer que se fue, sino alguien desgastada por el sufrimiento. «No me llamen Noemí», les dijo con dolor, «llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga». Sin embargo, en medio de la tristeza de Noemí, estaba la figura de Ruth, una mujer moabita que la había acompañado contra todo pronóstico. Aunque su regreso fue amargo, había en Ruth una chispa de esperanza que nadie esperaba. Y así terminó este primer capítulo, con Ruth y Noemí, 2 viudas, enfrentando una nueva vida en Belén, sin saber que un destino extraordinario les esperaba. Pero, ¿cómo podría una extranjera y viuda encontrar un lugar en una tierra que no era suya? Lo que Ruth no sabía es que su lealtad estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de generaciones futuras. Y es aquí donde empieza la verdadera historia de redención. Llegar a Belén fue un desafío, pero lo que encontraron allí no fue nada fácil.
Noemí y yo, una extranjera en una tierra que no conocía, tuvimos que enfrentarnos a una vida de pobreza. El tiempo de la cosecha había comenzado, y la necesidad de buscar alimento nos empujó a tomar decisiones difíciles. Belén estaba llena de murmullos y miradas curiosas, todos se preguntaban quién era esa joven moabita que había venido con Noemí. Pero yo no dejé que eso me detuviera. Sabía que debía hacer algo para sustentar a mi suegra y a mí misma. Al amanecer de un día cualquiera, decidí salir a los campos para recoger espigas. Era una costumbre en Israel que los pobres pudieran recoger las sobras que quedaban en los campos después de la cosecha. No había seguridad en ese trabajo, pero sentía que tenía que intentarlo. Sin saberlo, terminé en un campo perteneciente a un hombre llamado Booz, un pariente cercano de la familia de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Booz era un hombre de carácter noble y respetado en Belén. Cuando llegó al campo y vio a una joven desconocida recogiendo espigas, preguntó a sus trabajadores sobre mí. Ellos le contaron que era la mujer moabita que había regresado con Noemí, la que había dejado su tierra para cuidar de su suegra. Me observó de lejos mientras trabajaba y, sorprendentemente, me llamó. Al acercarme, sentí cierta inquietud. Pero vos no tenía malas intenciones, de hecho, fue todo lo contrario. Con amabilidad, me dijo que no me preocupara, que podía seguir recogiendo espigas en su campo y que él había ordenado a sus trabajadores que no me molestaran. Incluso me ofreció beber del agua que sus siervos sacaban del pozo. Aquel gesto de bondad era algo que yo jamás había esperado. Me incliné profundamente ante él y le pregunté por qué mostraba tanta consideración hacia una extranjera como yo. Booz me miró con una expresión cálida y me dijo que había oído de todo lo que había hecho por Noemí, de cómo dejé a mi tierra y a mi familia para venir a un lugar donde no conocía a nadie. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, me dijo, y que bajo sus alas encuentres refugio. Esas palabras, llenas de bendición, me llenaron de esperanza. Sentí que, quizás, había un propósito más grande en todo lo que había vivido hasta ahora. Desde ese día, continué recogiendo espigas en los campos de Booz. Cada jornada se sentía un poco menos pesada porque sabía que alguien estaba cuidando de mí, incluso si yo no entendía del todo por qué. Booz incluso me invitó a comer junto a los segadores y me ofreció pan y vino. Fue en esos momentos cuando empecé a entender que no todo estaba perdido. Tal vez, después de tanta desdicha, había encontrado un lugar donde la bondad aún podía florecer. Cuando volví a casa esa noche, Noemí se sorprendió al ver la cantidad de cebada que había recolectado. Le conté con emoción sobre Booz y cómo me había tratado. Al escuchar su nombre, Noemí me miró con una expresión que no había visto en ella en mucho tiempo, esperanza. Me explicó que Booz era uno de nuestros parientes redentores, alguien que, según la ley de Israel, podía redimir las tierras de Elimelec y asegurar nuestro futuro. Debes permanecer en los campos de Booz, hija mía, y no ir a recoger a ningún otro lugar, me dijo Noemí. Él es un buen hombre, y en sus campos estarás a salvo. Seguí su consejo y continué trabajando allí durante toda la cosecha de cebada y de trigo. Día tras día, bajo el sol de Belén, Booz me trataba con respeto y cuidado, y poco a poco, en medio de cada conversación y de cada gesto amable, sentía que una nueva historia estaba empezando a escribirse, una que ni yo misma habría imaginado. Así pasó el tiempo, y aunque aún éramos dos viudas en una tierra que no nos ofrecía muchas garantías, había algo que empezaba a cambiar. La amargura de Noemí comenzaba a suavizarse, y yo me sentía más integrada en un lugar que, al principio, me había parecido completamente ajeno. Pero lo que no sabía era que el plan de Dios estaba apenas comenzando a revelarse, y que mi vida, junto a la de Noemí, estaba a punto de dar un giro inesperado. Ahora, al mirar el horizonte al final de cada jornada, me preguntaba qué nos deparaba el futuro. Booz había sido una bendición para nosotras, pero ¿sería posible que él pudiera ser algo más?
Las palabras de Noemí y el concepto de un pariente redentor rondaban en mi mente. Algo me decía que no estábamos solas, que el Dios de Israel, al que yo había decidido seguir, tenía un propósito que aún no podíamos ver. Y así, mi historia, nuestra historia, continuaba desarrollándose. Una historia que hablaba de segundas oportunidades y de una esperanza que crecía, como los campos de trigo que se balanceaban con el viento de la cosecha. Pero el camino hacia la redención no estaba del todo claro. Lo que sucedería después en la era, cuando el sol se ocultara y la noche cubriera el campo, marcaría un antes y un después en mi vida. Los días de la cosecha pasaron rápido, y con ellos, la vida parecía encontrar un ritmo un poco más estable para Noemí y para mí. Sin embargo, a pesar de la estabilidad temporal, ambas sabíamos que necesitábamos más que las espigas de la cosecha para asegurar nuestro futuro. Fue entonces cuando Noemí, con la sabiduría de los años y la esperanza renovada, me habló de un plan audaz, uno que podría cambiarlo todo para nosotras. No puedo darte una garantía de lo que sucederá, pero sé que Booz es un hombre justo, y hay una oportunidad para que él pueda redimirnos, me dijo una noche mientras estábamos en nuestra humilde casa. Me explicó que, de acuerdo a la ley de Israel, un pariente cercano podía redimir a una viuda y las tierras de su familia para preservar el nombre y la herencia del difunto. Y Booz, al ser un pariente cercano de Elimelec, podía asumir ese papel. Pero este plan requería de valentía, y yo tendría que dar un paso inesperado. Noemí, ¿qué quieres que haga?, le pregunté, consciente de la importancia de sus palabras. Fue entonces cuando ella me explicó que debía ir a la era, donde Booz estaría aventando la cebada esa noche y esperar a que terminara su labor y se acostara a descansar. Cuando eso sucediera, yo debía acercarme sin que me viera y destapar sus pies, un gesto simbólico que le indicaría mi disposición a que él asumiera su rol como redentor. La idea me asustaba, lo admito. Era un riesgo enorme, un paso que podría ser malinterpretado, pero en mi corazón había confianza en las palabras de Noemí y en la integridad de Booz. Así que, cuando la noche cayó y la era quedó en silencio bajo la luz de las estrellas, me dirigí hacia allí con el corazón palpitando con fuerza. Todo estaba oscuro y, mientras caminaba, me encomendé al Dios de Israel, confiando en que Él guiaría cada paso que daba. Al llegar, vi a Booz, que dormía después de un largo día de trabajo. Con cuidado, hice lo que Noemí me había indicado, destapé sus pies y me recosté a su lado, esperando a que despertara. El tiempo parecía detenerse mientras yo aguardaba en la penumbra, hasta que Booz se dio cuenta de mi presencia y se sobresaltó. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, todavía confuso por el sueño. Soy Ruth, tu sierva, le respondí con una voz que apenas contenía el nerviosismo. Extiende sobre mí el borde de tu manto, porque tú eres un pariente redentor. Aquellas palabras fueron como un eco de mi esperanza y de la necesidad de un futuro mejor. No sabía qué iba a responder, pero mi corazón se aferraba a la posibilidad de un milagro. Booz me miró, y lo que vi en sus ojos fue comprensión y ternura. En lugar de rechazarme, me habló con la misma amabilidad que había mostrado desde el primer día. Bendita seas de parte del Señor, hija mía, dijo, reconociendo la valentía que implicaba mi petición. Has mostrado aún más lealtad al buscar redención aquí, que al principio, cuando acompañaste a Noemí. No temas, haré todo lo que me has pedido, porque todos en la ciudad saben que eres una mujer virtuosa. Pero había un obstáculo. Booz me explicó que había otro pariente más cercano que él, alguien que, según la ley, tenía el derecho de redimirnos antes que él. Si él quiere redimirte, está bien, que lo haga. Pero si no está dispuesto, tan cierto como que vive el Señor, yo te redimiré. Ahora descansa hasta la mañana. Nos quedamos en silencio, y aunque había una incertidumbre latente sobre lo que sucedería con el otro pariente, la promesa de Booz me llenó de esperanza. Antes de que el sol se asomara,
Booz me entregó una generosa cantidad de cebada para llevar a Noemí, como un símbolo de su compromiso y para que ella supiera que no nos dejaría sin ayuda. Me marché de la era con el corazón acelerado, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, las cosas estaban a punto de cambiar. Cuando llegué a casa y Noemí me vio, su rostro se iluminó al escuchar todo lo que había sucedido. «Espera, hija mía», me dijo con una sonrisa en sus labios. «Este hombre no descansará hasta resolver este asunto hoy mismo». Y así, aunque la ansiedad me carcomía por dentro, me aferré a la certeza de que Booz cumpliría su palabra, de que su integridad no permitiría que nos quedáramos sin un futuro. Esa mañana, la era quedó atrás, pero lo que se había sembrado allí era más que cebada, era la posibilidad de una redención que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y aunque la sombra del otro pariente se cernía sobre nosotras, algo en mí me decía que el Dios de Israel estaba orquestando algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras podía imaginar. El amanecer llegó, y con él, un día que marcaría el destino de Noemí y mío. Mientras yo esperaba en casa, Booz se dirigió al lugar donde se tomaban las decisiones importantes, la puerta de la ciudad. Este lugar, en Belén, era más que una simple entrada, era el sitio donde se resolvían los asuntos legales y se tomaban decisiones de importancia para toda la comunidad. Allí, Booz se sentó y esperó a que pasara el hombre que, según la ley, tenía el derecho de redimirnos antes que él. Pronto, el pariente más cercano apareció, y Booz lo invitó a sentarse junto a él. A su vez, llamó a 10 ancianos del pueblo para que sirvieran como testigos de la conversación. Sabía que este era un asunto de gran seriedad, y no quería dejar nada al azar. Todo se desarrollaba a la vista de la comunidad, con la transparencia que caracterizaba a los asuntos de la ley de Israel. Booz comenzó explicando la situación con calma. Le habló al pariente sobre la tierra que pertenecía a Elimelec, la tierra que había quedado sin herederos directos tras la muerte de él y de sus hijos. Según la ley, este pariente tenía la primera oportunidad de redimir la tierra, de comprarla para que la propiedad permaneciera en la familia. Al principio, el hombre se mostró interesado, adquirir más tierras era una oportunidad que no podía pasar por alto. Sin embargo, Booz guardaba una parte crucial de la conversación para el final. Cuando compres la tierra de Noemí, también debes tomar a Ruth, la moabita, como esposa, para que el nombre del difunto permanezca sobre su herencia, le explicó Booz, dejando claro que redimir la tierra implicaba mucho más que solo una transacción comercial. Significaba aceptar a Ruth y asegurar que el nombre de Malón, mi difunto esposo, no desapareciera de entre su pueblo. Al escuchar estas palabras, el rostro del pariente cambió. No estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad, que significaba dividir su herencia y tomar a una extranjera como esposa. No puedo redimirla, porque pondría en peligro mi propia herencia, respondió, rechazando la oferta. Redime tú mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. Aquellas palabras resonaron en los oídos de Booz y en los de los ancianos que presenciaban el acto. Según la tradición de Israel, el hombre se quitó la sandalia y se la entregó a Booz, una señal pública de que renunciaba a su derecho de redimirnos. Para mí, aunque no estaba presente, ese simple gesto significaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con la sandalia en la mano, Booz se dirigió a los ancianos y a todos los que estaban presentes: ustedes son testigos hoy de que he comprado de mano de Noemí todo lo que era de Elimelec, de Kelión y de Malón. Y también tomo por esposa a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su herencia, para que su nombre no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Los testigos, con respeto, afirmaron su acuerdo y pronunciaron bendiciones sobre Booz y sobre mí. Deseaban que nuestro hogar fuera próspero, como el de Raquel y Lea, que habían dado origen a las 12 tribus de Israel. Que tu casa sea como la de Fares, a quien Tamar dio a luz a Judá, dijeron, invocando la bendición de Dios sobre nuestra unión.
Y así, Booz cumplió su palabra. Se convirtió en mi redentor, no solo en un sentido legal, sino también en un sentido profundo y espiritual. Aquel mismo día, nos casamos, y me convertí en su esposa. Ya no era la viuda moabita que buscaba espigas en los campos, sino la esposa de un hombre respetado en Belén. Lo que había empezado con una decisión audaz en la era y una conversación en la puerta de la ciudad, se había convertido en una nueva vida. Nuestro matrimonio no solo fue una bendición para mí y para Noemí, sino para toda la comunidad. El dolor que había acompañado a Noemí durante tanto tiempo se transformó en gozo al ver cómo el Señor había cuidado de nosotras. Ella, que antes se llamaba a sí misma Mara por la amargura que sentía, ahora podía sonreír nuevamente, con la esperanza de que la bondad de Dios nunca la había abandonado. Pero la historia no terminó allí. La redención de Booz no solo significó la recuperación de las tierras de Elimelec o la restauración de nuestras vidas. Dios tenía un plan aún más grande para nosotros, uno que aún no podíamos ver en su totalidad. Una bendición que marcaría no solo a nuestra familia, sino también a toda la historia de Israel. Así, mi vida tomó un nuevo rumbo, al lado de Booz, un hombre cuya bondad y fe me demostraron que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que, incluso para una extranjera como yo, hay un lugar en su pueblo. Y mientras mirábamos hacia el futuro con gratitud, una nueva promesa de vida estaba a punto de nacer, un regalo que llevaría nuestra historia más allá de lo que podríamos imaginar. Mi vida al lado de Booz era un reflejo de la redención que Dios había obrado para mí y para Noemí. Los días que siguieron a nuestro matrimonio fueron de paz y prosperidad, algo que no habíamos imaginado en los momentos de mayor desolación. Pero lo más hermoso estaba por venir, una nueva vida que cambiaría nuestro hogar y el destino de Israel. El Señor, en su bondad, me concedió quedar embarazada. No era solo un regalo para vos y para mí, era un símbolo de la restauración que Dios había hecho en nuestras vidas. Cuando nació nuestro hijo, a quien llamamos Obed, las mujeres de Belén se llenaron de alegría y fueron a ver a Noemí. Ellas sabían cuánto había sufrido mi suegra desde que había perdido a su esposo y a sus hijos. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Que su nombre sea célebre en Israel, le decían con gozo, reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas. Este niño restaurará tu vida y será tu sostén en la vejez, porque tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Ver a Noemí con Obed en brazos era un recordatorio del poder de la esperanza y la fidelidad de Dios. Ella, que había llegado a Belén vacía y amargada, ahora encontraba consuelo en el calor de ese pequeño, un nieto que traía consigo una nueva promesa para el futuro. Noemí cuidó de Obed como si fuera su propio hijo, y el dolor que había llevado en su corazón comenzó a desvanecerse con cada risa y con cada pequeño paso de aquel niño. Obed creció rodeado de amor y bajo la protección de la comunidad de Belén, uniendo nuestras historias de forma que ni siquiera Booz y yo podríamos haber imaginado. Lo que empezó como una historia de pérdida y tristeza, se convirtió en una historia de restauración. Obed era la evidencia de que el Señor nos había redimido y que su plan iba más allá de lo que nuestras mentes podían comprender. Pero la historia de Obed no era solo importante para nosotras, Dios tenía un propósito más grande para él. Obed se convertiría en el padre de Isaí, y de Isaí nacería un niño que cambiaría para siempre la historia de Israel, David, el gran rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Nadie en aquel entonces podría haber imaginado que, a partir de una viuda moabita y de un hombre justo de Belén, nacería la línea que un día gobernaría a Israel. La vida de David fue solo el comienzo de la trascendencia de nuestra historia. Porque de la descendencia de David, siglos después, nacería el Mesías, el Salvador prometido, aquel que redimiría no solo a una familia, sino a toda la humanidad. Y así, mi vida, que parecía marcada por la pérdida y la desesperanza, se convirtió en una parte esencial del plan redentor de Dios, un plan que cruzó los límites de lo imaginable.
Cada vez que recuerdo los días en que recogía espigas en los campos de Booz, me doy cuenta de que no eran simplemente días de trabajo y esfuerzo, sino días en los que Dios, silenciosamente, estaba preparando un futuro lleno de esperanza. Cada paso que di desde Moab hasta Belén, cada lágrima y cada súplica, habían sido parte de un camino más amplio, uno que no solo me llevó a mí hacia la redención, sino que abrió la puerta para la redención de muchos más. Obed creció, y con él, la promesa de un futuro que trascendería nuestras vidas. Aunque vos y yo no estuvimos allí para ver a David tomar el trono o para presenciar la llegada del Mesías, sabíamos que nuestro Dios era fiel. Y que, a través de nuestra historia, Él estaba escribiendo algo mucho más grande. Mi nombre, Ruth, una vez fue el de una extranjera, una forastera en un pueblo que no conocía. Pero a través de la gracia y la misericordia de Dios, me convertí en parte de la historia de Israel, en parte de la historia de la salvación. Hoy, cuando la gente cuenta mi historia, no solo hablan de una viuda que encontró esperanza, sino de un Dios que puede transformar la tragedia en triunfo, la soledad en comunidad y el dolor en una bendición eterna.